Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias, finalizando esta semana laboral. El Ministerio de Energía y Minas anunció que mañana los cortes de luz se reducen a 2 horas y media en Quito y el domingo no habrán cortes de luz a nivel nacional. Ampliaremos esta información más adelante. Ahora, lo más destacado del día. En Pastaza, un helicóptero del ejército ecuatoriano se accidentó dejando 8 víctimas mortales, 5 soldados y 3 civiles. La aeronave se encontraba llevando ayuda humanitaria a comunidades afectadas por las condiciones climáticas. Más adelante les tendremos esta información. Ahora nos vamos con otro tema, porque 41 personas fueron detenidas durante la madrugada de este viernes en medio de varios allanamientos ejecutados en distintas provincias con la finalidad de combatir a los grupos dedicados al secuestro y la extorsión. En lo que va del año se registran 4 territorios con el mayor número de extorsiones reportadas. Guayaquil encabeza la lista con 970 casos, seguidos de Quito, donde se registra un total de 623. En tercer lugar se encuentra la provincia de El Oro, con 343. Y en cuarto lugar está Manabí, con 253. Con el objetivo de poner freno a estas organizaciones, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, FICE, puso en marcha el operativo denominado Gran Libertad número 4, que incluyó varias provincias. 14 allanamientos a través de actos urgentes, logrando la detención con boleta de captura y la aprehensión en delito flagrante de 41 personas. Los detenidos serían parte de 6 estructuras delictivas. En poder de ellos se decomisó 10 armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y hojas de papel en las cuales se evidenciaban escritos con mensajes extorsivos que pretendían entregar a comerciantes. Está el Distrito Metropolitano de Quito, Distrito Metropolitano de Guayaquil y las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. En medio de estas operaciones también se logró liberar a un ciudadano que permanecía secuestrado en la provincia de Santa Elena. La víctima laboraba como taxista informal. Haciéndose pasar como clientes, pactaron una carrera. Y eso fue aprovechado para secuestrar al ciudadano y luego exigir $5.000 por su liberación. Normalmente, una es la que realiza la llamada o envía el mensaje extorsivo. La otra es la que facilita la cuenta para recibir el dinero. Y hay una tercera que retira ese dinero para proporcionarlo a su estructura. Informó José Morales. En Pastaza, un helicóptero del ejército ecuatoriano se accidentó dejando 8 víctimas mortales, 5 soldados y 3 civiles. La aeronave se encontraba llevando ayuda humanitaria a comunidades afectadas por las condiciones climáticas. Fue un día trágico para el Ecuador. En horas de la mañana de este viernes, un helicóptero del ejército ecuatoriano MI-171E, con 8 personas a bordo, se accidentó en el sector de Tigüino, la provincia de Pastaza. Lamentablemente, todos los ocupantes murieron. Entre ellos estaban 5 soldados de las Fuerzas Armadas y 3 civiles. La aeronave se encontraba realizando operaciones de apoyo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Transportaban ayuda humanitaria como víveres a las poblaciones afectadas por las graves inundaciones luego del desbordamiento del río Bobanaza. A través de una rueda de prensa, el ejército indicó que los restos mortales no pudieron ser extraídos todavía por las condiciones climáticas. Ya ingresaron helicópteros al sector. Mediante técnicas de descenso de helicópteros a través de cuerdas se realizó ya, y en este momento se encuentran 8 miembros de Fuerzas Armadas en el sector para preparar un helipuerto cercano
a dónde podrán arribar el día de mañana las aeronaves para proceder a la extracción de los cuerpos del personal fallecido. Sin embargo, todavía se desconocen las causas de esta catástrofe, pero ya han comenzado las investigaciones. El Ejército ecuatoriano ha dispuesto la conformación inmediata de la Junta Investigadora de Accidentes. Son los trámites normales que se realizan para estos casos para determinar el motivo por cual se produjo este accidente. El gobernador de Pastaza, con la voz quebrada, lamentó lo sucedido. Lamentamos mucho la pérdida, a nosotros nos duele como quien más, personas, amigos, gente de Pastaza, gente comprometida y sobre todo gente que ahora pierde la vida por dar la asistencia humana a las personas que requieren en su momento. Entre la tripulación se encontraba el mayor de la aviación del Ejército, Andrés Octavio Sierra Martínez, como piloto, el teniente Jaime Fernando Cordones Ortega, también como piloto, el sargento Leonardo Javier Gutiérrez Aymara, como ingeniero de vuelo, el cabo primero Cristian Patricio Morales Arboleda, como mecánico, y otro cabo Edgar Vinicio Montes de Oca Sanipatín, también mecánico. Entre los pasajeros se encontraban el señor Diego Ima, el señor Eric Reyes y la señorita Katia Aragón, quien desempeñaba labores como analista en la Secretaría de Gestión de Riesgos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, emitió un comunicado ante lo sucedido. Me uno al dolor que embarga a los familiares, Fuerzas Armadas y a todos los ecuatorianos por la pérdida irreparable de nuestros militares y servidores públicos. Debido a las condiciones climáticas del sector, los 8 cuerpos se extraerán el día de mañana, sábado 27 de abril, con un protocolo especial, informó Mía Sabeli Carrera. Las Fuerzas Armadas desmantelaron una fábrica de billetes falsos en Quinindé, Esmeraldas. Los delincuentes producían dólares americanos, bolívares y hasta sucres. Bajo una carpa negra y con esta singular máquina industrial, los delincuentes producían miles de billetes falsos al día en Esmeraldas. Las Fuerzas Armadas desmantelaron una instalación clandestina de billetes falsos en el sector El Caucho y en el sector El Tambo, en Quinindé. Alrededor de 500 billetes de dólares americanos lavados fueron encontrados. También 19 frascos de tinta para la elaboración de billetes falsos, 3 resmas de papel moneda, 67 billetes falsos de $20 listos para ser distribuidos. En esta pequeña choza no solo se elaboraban dólares americanos, más de 2.000 bolívares en billetes también fueron decomisados. Esta es la moneda de Venezuela y de igual forma encontraron alrededor de 500 billetes de sucres. Sobre estas mesas de madera los sospechosos organizaban todo el dinero. Los colocaban en sobres blancos membretados y utilizaban el papel moneda para imprimir el rostro idéntico del presidente Andrew Jackson, que es visible en el anverso del billete de 20. En el lugar fueron aprehendidos 2 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y según las Fuerzas Armadas todo el dinero que elaboraban y producían pertenecería a la banda delictiva considerada terrorista, los Choneros. Los detenidos junto a las evidencias como la máquina industrial de hacer dinero falso fueron puestos ya ante la autoridad competente, informó Mía Sabeli Carrera. La Policía Nacional abatió a un supuesto delincuente durante un enfrentamiento registrado en un sector conflictivo del sur de Guayaquil. Uno de los uniformados que participó en el procedimiento resultó herido de bala. Lo que inició como un patrullaje preventivo en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, conocida también como el sector del Mosquito en el Guasmo Sur, terminó en enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y sujetos armados que se encontraban en el lugar. Según las autoridades, se trató de un ataque con armas cortas y armas largas en contra de los uniformados por ingresar a esa zona, que es dominada por una conocida organización delictiva. De 10 a 15 personas son los antisociales que habían ido en contra del accionar policial. Producto de esto tenemos un oficial herido, un daño a los bienes públicos, a la radio del oficial que tenía ahí. Los gendarmes hicieron uso de sus armas de dotación y lograron abatir a uno de los supuestos terroristas e hirieron a un segundo sujeto. Ambos se dedicaban aparentemente al delito de extorsión en la zona. Se informó que una semana antes, otro grupo de uniformados fue víctima de un ataque similar. En ese caso, los agentes detuvieron a un peligroso antisocial
conocido como alias Yuca. Al ver la presencia policial, lo que tratan es de evitar que los policías ingresemos. ¿Por qué? ¿Y para qué no quieren que la policía ingrese? Me imagino para poder estar ellos tal vez libremente por ahí. ¿Qué va a hacer la policía ahora? Intensificar los operativos, trabajar como se viene trabajando con el eje de investigativo inteligencia. El resto de los delincuentes logró escapar a través del estero Salado, informó Jorge Salazar. Más adelante, Fiscalía informó que 2 ex agentes metropolitanos de tránsito fueron sentenciados a 6 años y 4 meses de cárcel por aceptar $80 de soborno. Los detalles en breve, aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Delincuentes robaron un local de electrodomésticos y tecnología ubicado en el centro de Quito. Utilizaron la parte posterior de una camioneta para derribar la puerta principal. Se llevaron más de 120 celulares de alta gama. El perjuicio asciende a $7.000. Como en otros atracos, utilizando la parte posterior de una camioneta, 6 delincuentes robaron un local de electrodomésticos y tecnología ubicado entre las calles Guayaquil y Olmedo, centro de Quito. El hecho ocurrió a la 1:39 de la madrugada. Obviamente sonó la alarma, pero no sabemos qué pasó con el tema de la seguridad, de los candados. No les importó nada. Con el golpe impactaron, fue certero, se puede decir, a la primera. Según la encargada del local, en 2 minutos los delincuentes vaciaron las vitrinas que están ubicadas cerca del ingreso principal y se llevaron en fundas más de 120 celulares de alta gama. Al parecer rompieron los cristales con un martillo. Nosotros teníamos toda la mercadería de celulares en la parte de la vitrina. En la parte de arriba teníamos gama alta. La pérdida más o menos se calcula entre unos $6.000 a $7.000. En las cámaras de seguridad se observa como 2 de los sujetos que estaban de campaneros dan aviso y los demás salen del local y huyen en la camioneta. Lo que podría ser la novedad en este robo es que en las paredes y en las puertas encontraron un tipo de señal que llamó su atención. Entonces tenemos 2 señales, una en la parte del ánfora y otra en la parte de la pared. Inteligencia lo que dijo es como que ya le dejan marcados. A nuestro parecer esto ya fue analizado, ya fue estudiado ya prácticamente. Los moradores alertaron del hecho a la policía y en 4 minutos llegó hasta el sitio una patrulla con varios uniformados. Los dueños del local ya presentaron la denuncia en fiscalía. Mientras tanto persiste el miedo e incertidumbre de propietarios de negocios en el centro de Quito. Y ya temprano, a las 6 de la tarde, ya cierran todos los locales, lo que más antes estaría abierto hasta las 8 de la noche. Pero ahora no hay cómo trabajar tranquilo. Este hecho delictivo se registró a 2 cuadras del distrito de policía que está a cargo de esta zona. Informó Priscila Cadena. 3 detenidos y 2 armas de fuego fue el resultado de patrullajes de la Policía Nacional en el sur de Quito. Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y un vehículo por diferentes puntos del sur de Quito. Este individuo merodeaba desde muy temprano el sector de la ferroviaria al sur de Quito a bordo de un vehículo. Su actitud sospechosa lo delató, pues llamó la atención de la comunidad, quien dio aviso a las autoridades. Realizando el trabajo constante hoy en el sector de la ferroviaria y por versiones y por denuncias de los ciudadanos indican que existe un vehículo en actitud sospechosa y en actitud inusual. Los señores policías del grupo motorizado y del eje preventivo proceden a hacer un registro de este vehículo. En su intento fallido por escapar, logró ser detenido por los uniformados, quien tras registrarlo se encontraron un arma de fuego perfectamente oculta. El arma de fuego estaba dentro del vehículo, tipo revólver. Igual en nuestro sistema estamos verificando la procedencia del vehículo para ver si tiene algún tipo de irregularidad. Asimismo, en otro punto de la ciudad, en el sector del Camal, también al sur, 2 hombres a bordo de una motocicleta fueron detenidos por los gendarmes para un registro de rigor. Lo mismo el grupo motorizado puede detectar la presencia de 2 ciudadanos en una motocicleta en actitud sospechosa. Les detienen la marcha, les hacen el registro a cada uno de ellos, encontrando en posesión de uno de ellos un arma de fuego igual tipo revólver,
el mismo que tenía tres cartuchos sin percutir. Pero eso no era todo. La moto en la que circulaban, al parecer, no era de su propiedad. Son ecuatorianos, el uno es de 42 años de edad y el otro es de 26 años de edad. Y también se hace el registro de la verificación de la procedencia de la motocicleta, verificando en nuestro sistema que la moto también está reportada como robada. En ambos casos, los 3 sospechosos fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes. Las investigaciones determinarán si las armas han sido utilizadas en algún tipo de delito. En Quito informó Adriana Rojas. El delito de secuestro extorsivo está en auge en la provincia de Los Ríos. Durante los primeros 4 meses de este año, la Policía Nacional ha liberado más de 100 personas que estaban en poder de secuestradores. En videos de seguridad queda registrada la fragilidad de los ciudadanos frente a las bandas de secuestro extorsivo que operan en la provincia de Los Ríos, la cuarta más poblada del país. Me colaboren con la plata que le piden, que me quieren matar. El coronel William Calle, jefe de la policía en esta jurisdicción, indica que las bandas delictivas crecen rápidamente y reclutan a menores de edad para que cometan estos delitos, sabiendo que son devueltos a las calles luego de ser detenidos. Incluso la anterior semana, un menor de edad de 17 años, él confesó que ya 2 o 3 veces había sido detenido por secuestro extorsivo. Hasta el término él ya lo sabía, secuestro extorsivo. Entonces nos damos cuenta de que este es el delito de moda ahora. También hay momentos de satisfacción cuando las víctimas son rescatadas y reunidas con sus familias. En los primeros 4 meses del presente año, la policía liberó a 105 personas secuestradas. A mi querida Policía Nacional por haberme ayudado a salir de este problema muy grande, ya que me secuestraron. Este delito, que está en auge, se concentra en los cantones Mocache, Valencia y Quevedo, zona norte de la provincia. Incluso la policía informó que al momento hay 3 personas secuestradas en esta jurisdicción, donde las unidades se encuentran actuando para liberarlas. La UNAS y la FICE son unidades muy profesionales que han dado buenos resultados aquí, especialmente en la provincia. No pague, confíe en ellos y más que todo estamos nosotros dando los resultados que desea la comunidad. Las sumas de dinero que exigen los delincuentes van de 5 a 20 mil dólares y en algunos casos las víctimas acceden a pagar, haciendo que estas estructuras delictivas prosperen y sea más difícil erradicarlas, informó Martín Soto. En una comunidad rural del Paso Fronterizo, ubicado en la parroquia de Julio Andrade, personal militar encontró dentro de una vivienda material bélico. Al parecer, iba a ser canjeado con grupos irregulares de Colombia por sustancias estupefacientes, de acuerdo a las primeras investigaciones. Personal del BIMO 39 mantenían una vivienda vigilada en la comunidad de Impuerán, ya que conocían que esta servía como centro de acopio de elementos que ingresaban desde el interior del país. Cuando determinaron el sector, ingresaron encontrando un sinnúmero de materiales que determinan cierto peligro, incluso en su manipulación. Todos estos elementos fueron incautados por personal militar. Material explosivo, tenemos cápsulas explosivas, mecha lenta, tenemos también sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente marihuana en gran cantidad, tenemos una pistola traumática, 2 escopetas, munición, y al momento nosotros también estamos haciendo las investigaciones que este material, estas sustancias, de dónde vienen, por qué estaban encaletadas en esa casa y hacia dónde iban. De acuerdo a las primeras investigaciones, se presume que estos serían parte de un canje con grupos irregulares que operan en el lado colombiano. Ellos entregan sustancias estupefacientes por material bélico que es utilizado en el conflicto interno que mantienen. Presumiblemente nosotros podemos decir que estaban dirigiéndose hacia Colombia para ser obviamente negociados, utilizados por los grupos ilegales armados. Pueden ser usados exactamente para eso, o también puede ser usado en minería ilegal, que también se ha encontrado iniciadores así.
Este material bélico, al no ser almacenado de manera prudente, podría ocasionar serios daños debido a que son sensibles al calor. Se investiga quiénes estarían tras este tipo de negociaciones con los grupos armados que operan en frontera. Estos iniciadores con mecha lenta que fueron encontrados, estos deben ser resguardados prácticamente porque las condiciones climáticas, es un explosivo que se utiliza en los iniciadores, es el RDX, que es un contenido que es muy sensible al calor y puede ser activado si no se tiene almacenado como se debe. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una persona murió y 3 resultaron heridas tras un violento ataque en un taller de motocicletas en Puerto Viejo, provincia de Manabí. De acuerdo a testigos, los sicarios se movilizaban en una moto. Un nuevo hecho violento se registró en Puerto Viejo la mañana de este viernes 26 de abril. Se trató de un ataque armado contra las personas que se encontraban en un taller de motos en las calles Pedro Gual entre García Moreno y 1 de enero. Aproximadamente hace unos 30 minutos tenemos un evento violento en el sector este de la Pedro Gual. Los servidores policiales inmediatamente llegaron al lugar para recoger los indicios balísticos y recabar información sobre este hecho. Y ya se está realizando un operativo con todas las unidades, tanto el eje preventivo como el eje inteligencia. Ya se encuentran realizando ya los primeros levantamientos para ver si se puede dar con las personas causantes. Producto de este ataque, una persona murió y 3 resultaron heridas. Presuntamente 2 de ellas serían de nacionalidad extranjera. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano con heridas graves. Aparentemente indican que son de venezolanos 2. 3 personas heridas que han sido trasladadas ya a una casa de salud. Sí, se encuentra la actividad del Código Plata en la casa de salud, donde se encuentran los heridos indemnizados. Criminalística y los agentes policiales continúan realizando las investigaciones correspondientes para encontrar a los autores de este nuevo hecho sangriento que deja en zozobra a los ciudadanos de Puerto Viejo. A continuación, revisemos los cortes de energía previstos para este sábado 27 de abril, que en esta ocasión tendrán una duración de 2 horas y media del Grupo 1. De 9 de la mañana a 11:30 se suspenderá el servicio de energía eléctrica en las subestaciones Loluncoto, Chilibulo, San Roque, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristanía, Epiclachima y en la subestación Tumbaco. El día domingo 28 de abril se suspenden los cortes de energía por disposición del Ministerio de Energía y Minas. Al volver, Fiscalía informó que 2 exagentes metropolitanos de tránsito fueron sentenciados a 6 años y 4 meses de cárcel por aceptar $80 de... Este fin de semana podrá aprovechar para usar su lavadora, planchar su ropa, utilizar la laptop para ponerse al día en las tareas de estudio o trabajo, ya que el sábado se irá la luz en su hogar por menos horas y el domingo sí tendrá energía eléctrica. Así nos lo prometió el ministro de Energía encargado. Los sábados y domingos normalmente la demanda es menor que un día de la semana. Mañana el déficit, considerando esa reducción de la demanda, va a estar de cerca de los 5 gigavatios hora, y eso va a generar que los cortes sean un par de horas, 3 horas, eso depende de la empresa distribuidora, y lo más posible es que el domingo no haya cortes. Es decir, trate de completar la mayor cantidad de actividades pendientes en las que necesite luz, porque el lunes otra vez volverán los periodos de apagones, similares a los registrados durante esta semana. En relación a las quejas por los altos valores en las planillas, la autoridad aclaró que la lectura del medidor para el pago del consumo no se hace del 1 al 30 de cada mes. Cuando se va a chequear el medidor un día, por ejemplo, arbitrario, el 20 de abril, lo más probable es que la planilla sea hasta el 19 o el 20 de abril y por la ley se puede hacer 28, 33 días antes de ese corte. No es fuera de lo normal, digamos, que en una planilla de luz hayan 32 días o 28 días. Eso varía de acuerdo al usuario, pero es lo que la ley permite. Otra explicación sería que por el intenso calor se aumentó el consumo de energía, saliéndose del subsidio de la tarifa de la dignidad, que beneficia a personas naturales que no se pasan de los 130 kilovatios mensuales. Entre abril del 2024 y abril del 2023, el consumo promedio de la parroquia Tarqui
incrementó de 300 kilovatios hora a aproximadamente 340. Y lo que pasa es que la mayoría de gente en promedio está pasándose del escalón en donde paga 10 centavos a 10.5 centavos por kilovatio hora. Y eso evidentemente genera un cambio en la planilla. Sin embargo, Luque reconoce que están aún analizando los casos para entender mejor cómo se venía manejando el sector energético en el país, informó Maite Morán. Las autoridades confirmaron que se realizan pruebas de estimulación de nubes en zonas cercanas a las hidroeléctricas. Un experto en la materia dio detalles sobre este método de generar precipitaciones de forma inmediata. En comparación con la semana anterior, en esta, el caudal del embalse Mazara alcanzó niveles no máximos, pero sí los necesarios para poner en funcionamiento una unidad de generación o turbina. Y este jueves, por algunas horas, las últimas lluvias aportaron al sistema hidroeléctrico del Austro, unas con precipitaciones naturales y otras estimulando nubes. Así lo anunció el ministro encargado de la cartera de energía, Roberto Luque. Es un hecho de que hemos empezado pruebas desde el miércoles en la tarde, miércoles, jueves y viernes, y es un tema en donde estamos evaluando toda la eficiencia que puede llegar a tener. El efecto lo estamos midiendo en temas de milímetros por lluvia en los pluviómetros, y estamos haciendo todos los análisis correspondientes. Pero esto no es nuevo, según Franklin Ormaza, docente de la Facultad de Ingeniería Marítima del ESPOL, que ha revisado datos que van desde 1920, que se la ha utilizado en diferentes países para incrementar precipitaciones, y en Ecuador ya hablaron de esto, allá por 1960 y 70. Cuando tuvimos la gran sequía, una de las mayores sequías que Ecuador ha tenido, no es la primera vez que estamos con falta de lluvia, usaron esto allá en ese entonces. O sea, no es una técnica difícil. Para eso deben considerar parámetros o información que podría ser facilitada por el INAMI, como altura y tipo de nubes, temperatura, vientos, entre otros, que se podría utilizar con cohetes, drones o avionetas y que tendría un efecto de reacción de 15 a 20 minutos. Una vez que se bombardea, la reacción es inmediata. Las partículas de agua comienzan a condensarse, aumenta la masa, aumenta el peso y viene la precipitación. Tenemos hielo seco, que es el CO2 congelado. Tenemos, por ejemplo, ácidos orgánicos, tenemos talco y yoduro de plata. Tenemos sal. La sal normal, usted la puede usar, la disuelve concentrada y la envía. Y aunque el gobierno no ha dado detalles del procedimiento que están aplicando, los que conocen de cerca este tema aseguran que no hay probabilidades de inundaciones debido a que los bombardeos o estimulaciones de las nubes son focalizadas, informó Charlie Pisa. Fiscalía informó que 2 exagentes metropolitanos de tránsito fueron sentenciados a 6 años y 4 meses de cárcel por aceptar $80 de soborno para agilitar un trámite en la AMT. Más de 6 años de cárcel es la pena impuesta a 2 exagentes metropolitanos de tránsito que recibieron $80 de un ciudadano para agilizar un proceso en la AMT. Era la tarde del 18 de abril de 2024. Un joven y su madre fueron retenidos por agentes de tránsito en Quito por circular durante la restricción de pico y placa. El vehículo fue trasladado al patio de retención en Quitumbe, al sur de Quito, y según contó el denunciante a la fiscalía, para liberar el vehículo esa misma noche, estos entonces agentes metropolitanos le pidieron $100. Poco tiempo después, el joven acudió a la oficina donde se encontraban los agentes y les entregó nada más y nada menos que $80, explicando que lamentablemente no alcanzó a juntar los 100 que ellos pedían. El joven avisó a la policía, por lo tanto, los uniformados pudieron aprender a estos agentes al encontrar el dinero en un cajón de su escritorio, por haber pedido dinero a cambio de agilizar un trámite y, lo peor, por haber aceptado. Estos exfuncionarios no solo deberán ir a la cárcel por 6 años y 4 meses, también se les impuso pagar al menos $5.500 de multa, la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y deberán ofrecer disculpas públicas tanto a la víctima como a la AMT. Según el comunicado de la institución a propósito de este suceso, se ratificó su compromiso en su política cero corrupción, por lo que informaron que han realizado además 62 expedientes de régimen disciplinario, entre ellas 19 amonestaciones verbales y escritas,
3 destituciones y 30 procesos en trámite. Además, exhortan a la ciudadanía a denunciar todo acto de corrupción que evidencien. Pero para desterrar la corrupción hay que desterrar al funcionario corrupto que está dispuesto a recibir y hay que desterrar al ciudadano que está dispuesto a dar, porque es igual de criticable ambos hechos. Informó Mía Sabeli Carrera. Una reforma al Código Municipal pretendería considerar a las corridas de toros y peleas de gallos como excepcionalidades de expresiones culturales y que no estén prohibidas en Quito. Concejales y activistas indican que de aprobarse la iniciativa podría generar una regresión de derechos y caer en inconstitucionalidad. La iniciativa es impulsada por el concejal Gabriel Noroña, misma que propone recuperar las tradiciones chacareras de las parroquias rurales, considerando como excepcionalidad de pelea o combates de animales a las expresiones culturales propias de este grupo poblacional. Es decir, que se permita la realización de peleas de gallos, corridas de toros o rodeos vaqueros en el distrito metropolitano. Dicho proyecto de reforma de ordenanza ha generado la reacción de concejales y activistas sociales. Dicen que este cuerpo normativo estaría inobservando los derechos de los animales. En vez de protegerlos como se supone que tiene que ser una ordenanza, pues los vulnera, basándose en que esta ordenanza vulnera derechos de la cultura chacarrera, lo que no es así. En una parte de la ordenanza manifiesta que no pueden realizar eventos. Lo que no pueden hacer es eventos con animales en donde posiblemente o prácticamente es un hecho que se vulneran derechos y se realiza un maltrato animal. Explican que la Ordenanza Municipal de Bienestar Animal plantea 5 libertades de los animales que no deben ser vulneradas en ninguna actividad que competa a cualquier especie en el distrito metropolitano. No podemos, bajo ningún concepto, justificar de que se infrinja daños, que se maltrate a nuestros animales. Además, añaden que la Constitución plantea que no se puede utilizar a la cultura como base de la violación de derechos. Nosotros somos respetuosos, evidentemente, de la cultura, pero también hay que recordar que el marco constitucional vigente señala que, por ejemplo, no se puede invocar la cultura cuando se habla de violaciones y vulneraciones a los derechos. Y en este caso específico estamos hablando de los derechos que tienen los animales. El trámite de la propuesta se encuentra en la Comisión de Desarrollo de las Parroquias Rurales, mesa que tendrá que aprobar un informe para que pase a primer debate en el Pleno del Consejo. Desde el Observatorio de Bienestar Animal dicen que pedirán la participación en la silla vacía para exponer todo el marco legal que prohíbe la aprobación de una norma así. Nosotros técnica y legalmente demostrar por qué es inconstitucional, ilegal e ilegítima esta reforma que se pretende dar. Vamos a pedir rotundamente que se archive inmediatamente esta arbitrariedad. Las corridas de toros con muerte de los animales y peleas de gallo están prohibidas en Quito desde el 2011, bajo mandato popular, y el Código Municipal también prohíbe las peleas y combates de los animales destinados al entretenimiento, informó Mauricio Sánchez. La asambleísta del bloque oficialista ADN, Inés Alarcón, solicitó a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial a un centro de especialidades médicas que opera en Babahoyo, el cual tendría contratos con el Estado y cuyo directorio estaría integrado por 2 legisladores en funciones. ¿De quiénes se trata? ¿Cuáles serían las posibles sanciones? Aquí les contamos. El bloque oficialista de ADN asegura tener pruebas irrefutables sobre un presunto caso de corrupción al interior de la Asamblea. La legisladora Inés Alarcón solicitó a la Contraloría iniciar un examen especial sobre 2 asambleístas quienes presuntamente integrarían el directorio de una empresa que mantiene contratos con el Estado. Que se haga un inicio de examen donde se revise a la empresa Cenesba de Babahoyo que tiene contratos con el Estado y además de eso en su directorio tiene a asambleístas. Sí le puedo adelantar que es de la bancada Construye. El detonante de esto es que hay un conflicto de intereses porque se está contratando con el Estado aprovechándose del cargo en el que se ocupa en este momento. Inés Alarcón indicó que el Código Orgánico de la Función Legislativa prohíbe terminantemente a los asambleístas desempeñar otra función pública o privada ajena a sus competencias.
La ley orgánica de la función legislativa en el artículo 162 y 163 es clara al indicar cuáles pueden ser, en dónde se puedan ocupar los asambleístas, únicamente actividades de la Asamblea Nacional o de ser profesores. La denuncia fue receptada por el Contralor del Estado, Mauricio Torres, quien aseguró que procesará estos documentos en cumplimiento irrestricto de la ley. Ahora bien, si esta presunta irregularidad es admitida y procesada, los 2 asambleístas implicados podrían enfrentarse a las siguientes sanciones. Habría que ver las prohibiciones que existieran. Si así fuese, es un ámbito administrativo, ¿no? El ámbito administrativo es multa o destitución del servidor público. Si esta denuncia supera la fase de verificación preliminar, Contraloría desarrollará un examen especial en un plazo de 6 meses, con el cual se llegará a una sentencia definitiva. Informó Álvaro Terán. Cigarrillos y bebidas azucaradas, entre otros productos, podrían subir su precio en los próximos días, tras la derogatoria del decreto que mantenía beneficios en el impuesto de consumos especiales ICE. El Servicio de Rentas Internas deberá establecer nuevos valores. Aparentemente fue como estrategia para hacerle frente al contrabando, que en el 2023 el expresidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 645, con lo que cigarrillos, alcohol, bebidas azucaradas, armas y fundas plásticas tenían ciertos beneficios en el impuesto de consumos especiales ICE. Al momento que tú bajas impuestos, ¿cuál es la cadena que sigue? Que las personas en este punto van a evitar realizar un contrabando y van a comprar localmente y pagar los impuestos normales, ¿ya? Pero cuando hay una alza de impuestos en ese sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Comienza a haber mucho más contrabando como hace muchos años había, ¿sí? Hasta un año atrás nosotros encontrábamos en cualquier esquina, encontrábamos cigarrillos traídos de Colombia, de Perú. Una vez que la medida fue derogada por la Corte de Justicia de Pichincha al aceptar un recurso de apelación de segunda instancia, el siguiente paso será que el Servicio de Rentas Internas de SRI se pronuncie, dando a conocer los nuevos valores. Ya no va a haber una rebaja de estos impuestos como anteriormente lo hubo, sino que se va a determinar una nueva tarifa en base a las necesidades que actualmente tiene el Estado. En este caso aún no se está dispuesto dentro de la normativa cuáles serían los nuevos porcentajes, ¿no? Porque en este caso tiene que reunirse todo un directorio para poder verificar cuáles serían los nuevos porcentajes que aplicarían después de esta derogatoria. Lo que impediría cuantificar, por el momento, cuánto más podría recaudar el régimen. Se entiende el por qué derogan este decreto, porque en este momento el Estado necesita los recursos para poder cubrir el tema de salud, que tenemos un alto déficit en el tema de cubrir todos los elementos de salud que el Estado necesita. Y también estamos hablando que el ícono del presidente actual, que es Noboa, está indicando que necesita cubrir el tema de seguridad. Pero para evitar que el remedio resulte peor que la enfermedad, se deberá aplicar ciertas medidas. Las entidades de control tendrán que manejar bien sus procesos para evitar que haya contrabando y sancionar a las personas que tengan contrabando, porque era justamente el decreto evitar el contrabando. Cristian de la Torre, experto en tributación, lamenta que en el país no exista una cultura tributaria. Informó Héctor Romero. A continuación, revisemos los cortes de energía previstos para este sábado 27 de abril en el grupo número 2. De 11:30 a 14 horas no contarán con el servicio de energía eléctrica las subestaciones Epicla Chima, Conocoto, La Carolina, Nueva Cumbayá, 10 Nueva. Tuvo la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Hasta la ciudad de Quito llegaron simpatizantes de diferentes puntos del país para destacar su lucha contra la corrupción y rechazar un posible juicio político. Diana no está sola, el pueblo la acompaña. En el centro norte de Quito las calles se vistieron de blanco. Fue la muestra de apoyo a la fiscal general Diana Salazar. Y por primera vez tenemos una fiscal bien parada que se atreve a destapar la corrupción que ha estado enquistada en la clase política. Y eso nos ha dado a nosotros, y eso nos ha hecho sentir ese deber moral de estar aquí para defender las acciones de Diana Salazar. ¡Presos! ¡Presos corruptos, presos! Destacaron la labor de Salazar al dejar al descubierto grandes casos de corrupción y crimen organizado, entre estos
metástasis, purga y plagio. Diana ha sacrificado esta dignidad y por ello el pueblo ha rescatado para ser digno de tener a alguien que nos represente. De lo contrario estaríamos en la peor crisis, en la peor hecatombe. Comentan haber hecho un esfuerzo para poder movilizarse desde diferentes partes del país para estar presentes en la capital y elevar su voz de respaldo. Es una manifestación multitudinaria, financiada de nuestro propio bolsillo, del pueblo ecuatoriano, organizada por todos y cada uno de nosotros, pueblo montubio, pueblo afro, mestizos, cholos, indígenas. Se concentraron en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador y Parque El Arbolito para de forma pacífica marchar hacia la Asamblea Nacional. Y esta escoba ha sido el gran símbolo hoy de que el pueblo ecuatoriano está barriendo la corrupción junto a nuestra fiscal general. Esa asamblea que vaya viendo que el pueblo le está demostrando que no está sola y que con esta escoba les vamos a sacar de ese mamotreto juicio político inventado por ellos. Fueron varias cuadras de simpatizantes, donde no faltó la marimba. Finalmente se apostaron en la fiscalía, refiriendo que estarán allí las veces que sean necesarias. Informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral informó que este viernes 26 de abril finalizó el conteo del 100% de actas del referéndum y consulta popular en las delegaciones de las 24 provincias del Ecuador. Una vez concluida la verificación del escrutinio, el CNE anunciará los resultados oficiales y con ello entrarán en vigencia las 3 reformas constitucionales y el decreto aprobado en los comicios. Y al mediodía de este viernes se produjo un accidente de tránsito en la avenida Panamericana Norte a la altura de Guayabamba. Un vehículo de carga pesada perdió pista y terminó sumergido en el río Pisque. Las autoridades informaron que tras labores del Cuerpo de Bomberos, lograron rescatar a 2 personas que fueron trasladadas hasta casas de salud cercanas. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes, como siempre. Un abrazo grande.